Bien, hermanos, entonces, clase número 9 de la materia, la primera carta a los Corintios. Estamos capítulo 4, lo había iniciado la semana pasada. Me quedé en el verso 1, entonces voy a retomar y seguiremos con el estudio de ese capítulo, ¿ok? Así que, o así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ok? Decíamos, Pablo conecta el capítulo 3 con el capítulo 4 en el punto, hermanos, de la jactación del hombre. Una de ellas es las falsas amistades, los falsos halagos, el tener una mente equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que no lo sabemos todo, ni hemos conocido todo, que ya lo sepamos todo. No. De alguna u otra forma sabemos lo que debemos de saber y obviamente muchos o otros saben más cosas porque han dedicado más tiempo, tienen más tiempo también, pero no quiere decir por eso que ya lo sabe todo, ni que ya es alguien superdotado, pues obviamente que no, pero a veces la gente cree eso, a veces la gente pues se maravilla por un hombre, ¿ok? Entonces debemos tener esa parte clara. Principalmente Pablo aquí lo que está diciendo es que nosotros debemos tener en claro que somos servidores, ¿no? Y habíamos dicho que esa palabra que se utiliza en servidores tiene la idea de alguien que está en las galeras, ¿ok? A eso se refiere. Y también administradores de los misterios de Dios. ¿A qué se refieren los misterios de Dios? Bueno, aquellas cosas que Dios revela a través del estudio de su palabra. Cuando nosotros entendemos algo de la palabra de Dios que parece que ahí está, pero es un misterio porque mucha gente no lo entiende. Bueno, entonces cuando Dios nos revela esas cosas, entonces ese misterio somos administradores. ¿Qué quiere decir? Que debemos dar de eso que Dios nos ha dado hacia otros. En este caso, si enseñamos a otros, a tu familia, en tu vida, tenemos que ser administradores de eso que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces seguimos adelante, 4.2. Ahora bien, habiendo dicho lo contrario también, ahora bien, se requiere que los administradores o de los administradores, que cada uno se ha hallado fiel. Aquí la palabra fiel significa alguien digno de confianza, confiable, alguien fidedigno. ¿Ok? Aquí debemos entender que el requisito lo pone Dios. El requisito lo pone Dios. Entonces, el punto para que recibamos revelación de Dios tiene que ver con la fidelidad a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿a qué nos referimos con fidelidad, hermanos? Te voy a decir lo que no es. No nos referimos a fidelidad a que tú siempre estás todos los días en la iglesia y te estés muriendo, porque yo soy fiel a Dios. No se refiere a eso. Porque hay veces que sí no podemos venir. No podemos. Hay veces que sí, no. Pero hay a veces que en verdad hemos cambiado a Dios por cosas tan simples. Esa es la parte de la fidelidad. La fidelidad se ve en qué le das más importancia. ¿Ok? ¿A qué le das más importancia? ¿Ok? Entonces, al final de este año, que tú entregues tu manual, eso se ve tu nivel de fidelidad a Dios. O sea, no estamos diciendo si venís o no, o sea, sí tienes que venir porque es presencial. Pero si tú no entregas tu manual, ¿qué me estás dando a entender?
que hubo algo más importante que Dios. Que no me interesa, a mí no me interesa. Eso tú y Dios. Pero que hubo algo más importante. Y que por eso no fuiste fiel a eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de una infidelidad en el punto ya sentimental, es porque pusimos algo más encima de, ¿o no? O sea, yo tenía mi prioridad aquí, pero esto ocupó una prioridad más alta y ya. Eso ocurre con Dios también. Ocurre muchas veces que como cristianos le quitamos el lugar a Dios por cosas que no son Dios. Y eso, pues, llámale como tú quieras. Y generalmente esas personas que no tienen a Dios en un punto importante, en un punto central en su vida cristiana, date cuenta, pero no tienen revelación. Y me refiero a revelaciones que deberían ya entender muchas cosas. Dejar de razonar ya con la mente carnal. Dejarle de dar tiempo a cosas que no valen la pena. Pero date cuenta que aún siguen en esa parte. ¿Por qué? No tienen revelación. Cosas que ya deberían discernir. Y eso pasa porque muchas cosas en nuestra vida espiritual no están bien acomodadas. O sea, te voy a decir algo, no es que Dios tenga un lugar. Dios debe ser la prioridad en mi vida. O sea, no es primero Dios y después mi familia. No, Dios no tiene un lugar. Dios tiene la preeminencia. O sea, está mi familia, pero en mi familia deben reinar los principios de Dios. Está lo que me gusta, diversiones, y eso no es malo, pero en esas diversiones debe estar la preeminencia de Dios. O sea, los principios de Dios deben gobernar esa parte. Y hay muchos que no entienden eso. Quieren dividir entre lo que es esta parte de mi vida y lo que es Dios. O sea, Dios está aquí y mi vida, y una parte de mi vida está aquí. Y date cuenta, cuando hacen eso, no hay revelación. O sea, hay muchas cosas que no entienden. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿Por qué llevan su vida de esa manera? No, hay gente que no tiene discernimiento. Y es por eso que muchos, que cualquiera que hablan, que no, aunque no esté en la Biblia, lo toman como palabra de Dios. Lucas 12:42 dice esto. Lucas 12:42. Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente del cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Un mayordomo, hermanos, era aquel que se encargaba de las cosas de la casa de su Señor, pero también se encargaba de la ración de comida de sus consiervos. Entonces, ¿cómo debía ser un mayordomo? Fiel, o sea, tenía que estar atento a las necesidades que iban surgiendo dentro de esa casa. Por eso él era el mayordomo. A eso nos referimos, hermano. Que debemos ser atentos a lo que Dios nos quiere dar. Aquel que no es fiel se conforma. O sea, es decir, dice, esto ya lo vimos, entonces esto yo no lo necesito. El cargo de mayordomo, hermano, requiere una dedicación que elimine todo interés personal, que incluye lealtad, sacrificio, servicio. Ahora, hermano, fíjate bien lo que dice. Ahora bien, se requiere de los administradores, habla en plural, que cada uno sea hallado. O sea, esto es para todos. Todos los que estamos queriendo conocer a Dios, ese es un requisito indispensable. ¿Cuál? Fidelidad. ¿Y sabes cuando Dios nos revela cada vez más de Él? Cuando hay adversidad. Ahí es donde Dios conocemos más de Él. Conocemos más cómo Él está trabajando en mi vida y muchas veces en la vida de otros.
en la adversidad es cuando más conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde nuestra fe es probada. Otra cosa a la cual debemos ser fieles es pues, al estudio. ¿Ok? O sea, esa es una parte que muchas veces muchos no son fieles. Estudian cuando les toca clase. O muchas veces teníamos la costumbre de que aquí teníamos libritos y el librito se contestaba el sábado, ¿no? Y pues eso es del típico mexicano, ¿no? O sea, pues hacemos esto un día antes y no, o sea, es deber de todos que tomar de la palabra en la semana. Eso es ser fiel. Saber qué Dios quiere de mí. O sea, no es que pues yo soy fiel porque ya tomé la Biblia un día y ya. No, o sea, es como si dijéramos que alguien que, no sé, que limpia casas, nada más la limpia un día y hasta el otro día hasta la otra semana va de nuevo, ¿no? O sea, si tiene un trabajo de ese tipo de cosas, pues sabe que la limpieza nunca termina, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, si nosotros somos siervos de Dios, si nosotros queremos conocer de Dios, una de las cosas importantes es el estudio de la palabra de Dios y debemos ser fieles en esa parte. Entonces, si queremos conocer los misterios de Dios, debemos que ser fieles, hermanos. Ser fieles. O sea, también fiel se refiere a dedicación. Tenemos que dedicar tiempo, dedicar fuerzas, dedicar nuestros recursos a esa parte. Y eso es lo que a veces muchos no quieren hacer, hermanos. Entonces, como te lo dije la otra vez, pon en la balanza. ¿Cuánto dedicas a cosas del mundo? Que no estoy diciendo que sean malas, no. ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas del mundo? Y ahora ponle el punto cuánto dedicas a Dios. Y ahí se ve el por qué llevas una vida tan desordenada. O llevas una vida tan incómoda con respecto a Dios. Versículo 3, seguimos ahí. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 3, voy a leer el lenguaje actual. A mí en lo personal, no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Me parece que si sacamos este verso del contexto, pues parece que pues como que Pablo se insubordina, ¿no? Así como que dicen, no, pues nadie me puede juzgar, nadie juzgue, ¿no? Nadie juzgue, porque el que juzga, pues no es de Dios, ¿no? Y Dios nos llamó a amarnos y cosas así. A ver, entendamos el contexto. ¿De qué está hablando Pablo? De ser fieles en el ministerio, de que el ministerio se debe de hacer ¿en qué? En Dios. Somos administradores de la palabra de Dios y eso no viene por la filosofía humana. La filosofía humana tiene un límite, pero cuando Dios nos revela algo es para ser administradores de eso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo en este verso? Lo que está diciendo es que a él no le importa que lo juzguen los hombres, no es que no le importe que lo juzguen los hombres, sino que lo que a él le preocupa es que Dios se agrade de él. Te voy a leer esto, hermanos, de un hermano que lo publicó en un blog y me llamó mucho la atención y es verdad, fíjate lo que dice. Dice, durante su vida Cristo decepcionó a su familia, a su ciudad, a sus discípulos, a sus líderes religiosos, a multitudes, pero nunca a su Padre. Si nosotros desagradamos a Dios, ya no importa a quién agrademos. Y si agradamos a Dios, ya no tiene importancia a quién desagrademos. Y eso es muy importante, hermanos. A eso se refiere Pablo. Que él prefiere agradar a Dios que ¿qué?
que agradar a los hombres. Si nosotros desagradamos a Dios, ya no tiene importancia a quién agrademos. No tiene importancia. Eso es lo que hace la sabiduría humana, hermanos. La sabiduría humana agrada al hombre. La sabiduría de Dios agrada a Dios, pero desagrada al hombre. Entonces, por eso dice, a mí me tiene, a mí me tienen poco que ustedes me juzguen. A lo que está diciendo Pablo es que ustedes me juzgan con sabiduría terrenal, y eso pues, ¿qué se puede comparar tu sabiduría terrenal con la sabiduría de Dios? O sea, los corintios se desagradaban de Pablo, estaban desagradados con Pablo, pero Pablo dice, bueno, yo agrado a Dios, y a ti te desagrado, pues bueno, ni modo. A eso se refiere, no a que no lo juzguen. O sea, no está hablando de la parte de que no juzguéis, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, a ver, mucha gente se desagrada porque, ay, es que ese pastor, no disciplina. A mí me desagrada eso. Entonces yo pienso que eso no es de Dios porque Él no muestra el amor de Dios. Pregunta, ¿está en contra de lo que Dios dice? Que porque ese pastor disciplina, por eso ya está en contra de Dios. Entonces esa opinión que tienes, pues a mí me vale poco lo que tú opines, porque tú lo opinas según lo que tú sientes. Y eso es cambiante. Así lo hacen también a veces tus hijos, ¿no? Cuando tú los disciplinas, eres la mamá más mala del mundo. Eres el papá más incomprensivo del mundo. ¿Y qué pasa cuando los llevas a Six Flags, los llevas a Veracruz a conocer el mar? Eres el papá más bueno del mundo. Eres la mamá más comprensiva del mundo. ¿Te das cuenta? Eso es cambiante. Pero te digo, aquí no estamos para agradar a los hombres, aquí estamos para agradar a Dios. Y hay muchas cosas, hermanos, que Dios nos manda que hagamos que al hombre no le va a agradar. Ahora, ¿por qué a Pablo no le preocupa que lo juzguen? Porque él sabe que lo que él predica es la verdad. Y hermanos, lo que Pablo predicaba contradecía lo que ellos pensaban. Un pensamiento que surge es, no, antes de a Dios conociste Padre. Entonces, si yo te digo que no te vuelvas cristiano, tú debes obedecerme, porque si no... Y tú le tienes que decir, mira, papá, la Biblia dice que Dios me conoció desde antes que tú conocieras a mi mamá. Dios ya me conocía. O sea que lo conocía a él antes que a ti, imagínate. No dice el Salmo, te alabaré porque formidables. Dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, quiere decir que, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ese pensamiento choca. Porque el otro pensamiento que tienen errado es que tu madre te dio la vida. Esto es algo que es irracional. ¿Cómo puede ser eso? Y de ahí se agarran para decir que entonces, pues si tu madre te da la vida, ella tiene derecho a quitarla. Aguas con ese razonamiento. Ese razonamiento es del mundo. Pero tu madre te dio la vida, ¿eh? Eso no es cierto. Nadie puede dar la vida. Nadie. Solamente Dios. Entonces, hermano, si a ti te juzgan porque, ay, es que, pues tú eres alguien que todo lo quiere solucionar con la Biblia. Eres un fariseo.
¿Sabes quién es un fariseo? Te lo voy a decir así. ¿Quién es un fariseo? No es aquel que quiere solucionar todo con la Biblia, ¿eh? Eso no es un fariseo. Un fariseo es aquel que dice conmigo la ley y con el otro todo el peso de la ley. El fariseo es así. El fariseo es cuando juzga a otro, hombre, él es lo peor, casi es hijo del infierno. Casi ni cristiano es. Y cuando se trata de ti, ¿qué pasa? Misericordia. ¿Dónde está el amor? Compasión. Generalmente un espiritual es al revés. Con su persona, con él mismo, es muy duro. Y con los demás trata de buscar la misericordia. Pero obviamente la misericordia tiene justicia, ¿eh? No confundamos misericordia con pasar por alto algo. No. Entonces, el que tú quieras solucionar todo con la Biblia no quiere decir que seas un fariseo. ¿No? Que a veces se la sacan de la manga y a mí me tiene un poco lo que tú juzgues. O sea, la iglesia se lleva de esta manera. Luego, en la mañana le digo, mamá, vino unos de los que censan, ¿no? Del INEGI, vinieron. Y dice, ya fui a preguntar aquí con el dentista. Le digo, sí. Me dicen que por acá hay unos de alcohólicos. Le digo, sí. Y allá arriba, le digo, pues ahí lele, es una iglesia. Es un negocio. Le digo, no, es una iglesia. Ponle así bien en tu papel. Es una iglesia, no es un negocio. Un negocio donde vende refrescos y papas, eso sí es negocio. Aquí no vendemos nada. La salvación no es por obras. Pero ¿te das cuenta cómo es el mundo? O sea, pues es un negocio. No, anótele bien. Pues qué espantado. Pero así es la verdad. Ahí me tiene un poco lo que tú pienses, ¿sí? Ese es el punto de Pablo. O sea, lo que pasa es que Pablo lo estaban juzgando como alguien que era un necio porque no pensaba como ellos. Pues Pablo les dice, pues a mí me tiene un poco lo que ustedes piensen. Yo estoy dándoles la verdad de Dios. Si choca con su sabiduría terrenal, pues a mí me tiene un poco lo que ustedes piensen. Dice ahí, o por tribunal humano, versículo 3. Aquí se refiere a una corte eclesiástica, hermanos. Y eso con referencia a la palabra de Dios. Eso a mí me pasó un día, hermanos. Y es que muchas veces cuando tú empiezas, Dios te empieza a dar otro tipo de conocimiento. A veces con los que chocas es con el pastor. Y eso a mí me pasó con otros pastores que pues, uno empieza a estudiar más y se empieza a dar cuenta de más cosas. Y yo le dije, no, es que hermano, yo le dije a un pastor, es que hermano, tenemos que ir al griego porque hay palabras que no están bien traducidas. Me dice, no, ¿para qué irte al griego y tantas cosas? Ya aquí tenemos la Biblia en español, así que no me vengas con tus cosillas. Bueno, pues no quiere, a lo mejor no quiere estudiar, no quiere ir más allá, está bien. Pero ya después de allí ya te toman como que tú eres el que trajo falsa doctrina, el que metió pensamientos que son extraños, por ti va a desaparecer la iglesia. Mira, a mí me tiene sin cuidado lo que tú digas. Y es tribunal humano, o sea, son autoridades. Pero muchas veces esas autoridades, hermanos, muchas veces pasa, y lo vamos a ver en la serie del domingo, y es que, por decir, Elí era una autoridad eclesiástica, Elí. Pero ¿sabes qué pasó con él? Dice que se le oscurecieron los ojos, es literal, o sea, estaba ciego físicamente, pero eso también es espiritual. Elí era tan ciego que no se daba cuenta que estaba a punto de perder el sacerdocio. No se daba cuenta, era tan ciego, porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado te ciega. Y así luego pasa con pastores. Hay pastores que pues ya no quieren ir más allá. Entonces dicen, no, aquí nos quedamos, yo ya no voy a estudiar más, yo ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Como Elí también era un hombre gordo. Por eso, ¿por qué crees que cuando se enteró que se habían robado el arca y se cayó, dice, se desnucó? ¿Por qué crees? Estaba tan gordo, pues que así se mató.
sea, ¿qué quiere decir? Que ya había caído en una zona de confort, Elí. Y perdió su vida, sus hijos, ¿y qué más? El sacerdocio, lo perdió. Entonces, a veces nos vamos a tener que enfrentar a eso, hermanos, ¿eh? A veces sí. Tribunal humano, dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. A Pablo no le importan las opiniones humanas, ni él tampoco se autojustifica, sino que él lo juzga y respalda, el que lo juzga y respalda es Dios. Ahora, la pregunta aquí que viene es, ¿qué es más fuerte que te juzgue? ¿Dios o la iglesia? Dios. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia va a juzgar lo que haces. Dios va a juzgar por qué lo haces. Nosotros como autoridades yo puedo juzgar lo externo, ¿ok? Lo que hiciste. Pero yo no puedo juzgar tu corazón. Pero ¿cómo nos damos cuenta de lo que trae tu corazón? Así lo dijo Cristo, ¿no? El árbol, ¿cómo nos damos cuenta que es un árbol de mangos? Porque da mango, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta que es un árbol de limón? Porque da limones. Bueno, ¿cómo te das cuenta de que alguien no está en comunión con Dios? Porque hace cosas que reflejan esa parte. Yo no conozco si... No estamos yendo al punto de si es cristiano o no. Eso no lo podemos decir. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir, ay, ese no es cristiano y se va a ir al infierno. No, o sea, yo no sé. Pero sí puedo decir cuando alguien anda en amargura. Sí puedo decir cuando el pecado ha invadido su vida. Sí lo puedo decir. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Mala conciencia respecto a qué? ¿Cuál es el contexto de ese verso? 4:4 de Corintios. ¿Mala conciencia respecto a qué? Respecto a lo que Él está enseñando. Yo no tengo mala conciencia, o sea, yo le estoy enseñando lo que de Dios me es dado. Pero, por eso dice, pero no por eso soy justificado. O sea, él trabajaba mucho en la obra de Dios, ¿verdad? Él trabajaba mucho, él hacía tiendas, predicaba, viajaba, hizo 3 viajes misioneros, levantó iglesias, levantó Tesalónica, Galacia, Filipos, Éfeso, todas esas iglesias donde él fue a predicar. La iglesia de Roma él no la levantó, pero les predicó. La iglesia de Colosas él no la levantó, pero le mandó una carta. O sea, muchas cárceles, muchos naufragios, peligros con hermanos, peligros de los gentiles, peligros de los judíos, apedreado, azotado con varas, padecía hambre, padecía sed, a veces no tenía para comprar comida, a veces sí lo tenía todo. Tú dices, ay no, pues Pablo sí, pues es ni modo que quien como Pablo. Él dice, eso no me justifica. El que me debe juzgar es Dios. Pero dice Pablo que su conciencia está tranquila, porque hace lo que debe hacer. Por eso otra vez te lo repito. Si nosotros desagradamos a Dios, ya no importa a quién agrademos. Es tener una mala conciencia, que sabes que no agradas a Dios. Pero tienes a otros humanos contentos, eso no importa. Dios no está de tu lado. Y date cuenta, o sea, muchos de esos falsos predicadores, falsos maestros, tienen mucha gente de su lado. Pero la pregunta es, ¿está Dios de tu lado? Ese es el punto que a veces no nos ponemos a pensar. Que si está Dios de mi lado.
Si Pablo hubiese sido justificado en base a su fidelidad apostólica, estaría enseñando una justicia que se gana. Sin embargo, la justificación jamás podrá descansar en las buenas obras, jamás. Tal vez sí, Pablo trabajaba más que todos, sí, tal vez sí. Pero solamente hacía, ¿qué? Lo que Dios le mandaba que hiciera. Tal vez sí, aquí muchos pasan más horas que otros, ¿no? A lo mejor tú pasas aquí 3 horas y otro pasa 1 hora. Entonces, ¿quién es más justificado? Ninguno. Ninguno. Sigue diciendo, versículo número 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí la palabra juzguéis viene de una palabra griega crino, con K, crino, y significa distinguir, significa decidir, condenar. Aquí lo que pasa, hermanos, es que los corintios habían juzgado a Pablo que él no era apóstol. Hay 2 formas de juzgar, hermanos. Hay 2 formas de juzgar. Una es juzgando para discernir. No es para emitir un juicio, sino es para discernir qué está pasando, cómo se están llevando las cosas. Y otro, el crino, que es para condenar. Cuando se hace una sentencia. ¿Ok? Cuando se hace una sentencia. Pero como lo que predicaba y lo que hacía Pablo no compaginaba con la sabiduría terrenal de los corintios, ¿qué hacían los corintios? Lo rechazaban. ¿Te imaginas, hermano? Yo sé que a lo mejor muchos han vivido esto, a lo mejor otros no, pero ¿te imaginas que tus propios hijos te rechacen? Tú que los viste desde chiquitos, que los alimentaste, los cuidaste, trabajabas para comprarles su leche, su ropa, y ya cuando son grandes te rechazan y te dicen, no, tú nunca fuiste mi padre. Eso es lo que los corintios estaban haciendo con Pablo. Pablo los vio, los alimentó, les dedicó tiempo, les predicó y toda la cosa, y ahora ¿qué hacían los corintios? Los rechazaban. Por eso dice Pablo, a ver, no juzguéis nada antes. O sea, no, los falsos decían que Pablo nada más venía a Corinto a robarles el dinero. Que venía por lo suyo, por su dinero, no por lo que ellos de verdad eran. Entonces dijo, a ver, dijo Pablo, a ver, no juzguen nada antes de tiempo. El Señor va a decir que las verdaderas intenciones por las cuales yo los busco a ustedes. Pero quiero que también te des cuenta cómo escribe Pablo. Escribe con un amor a sus hijos. Porque, pues, imagínate, ¿no? Mejor disciplínalos, ¿no? Entonces Pablo les dice que no juzguen nada de lo que Dios le mandó. Pero estaba hablando Pablo de su mensaje y de su ministerio. De eso estaba hablando Pablo. Que lo juzgaban de que él no era apóstol, de que él no era enviado de Dios, de que él no tenía palabra de Dios. Ay, ¿te imaginas? Ahora, aquí vamos a entender algo, hermanos. La Biblia nos demanda que debemos juzgar todas las cosas. Y ahí juzgar la palabra diacrino. Diacrino significa discernir. La Biblia nos manda que tengamos un discernimiento, ¿ok?
Debemos discernir lo que nos predican, debemos discernir lo que nos enseñan, debemos discernir lo que está pasando. ¿Ok? Debemos gente que debemos discernir. No solamente, pues pasó por el azar. No, no, a ver, no seas tonto. A ver, discierne, ¿qué está pasando? Entonces la iglesia, que en esa madurez, parte de la madurez tiene que ser que podamos discernir lo que nos enseñan, hermanos. Debemos discernir. Así sea un pastor muy conocido, es humano. ¿A qué me refiero, hermanos? Tú no sabes lo que él vivió en la semana. Tú no sabes lo que él está viviendo, lo que él tenga un pesar en su corazón, si tiene soledad. Mira, según un autor de los Estados Unidos, hay cuatro trabajos de liderazgo que traen soledad. 4 trabajos. Número 1, ser presidente de una nación. Es un trabajo que tienes mucha autoridad, pero siempre estás solo. 2, ser capitán de una guerra. Tienes una gran responsabilidad, tú mandas y dices, pero estás solo. 3, ser jefe de un hospital. ¿Te imaginas? O sea, llegan contigo nada más a buscarte que hagas favores, pero estás solo. ¿Y sabes cuál es el cuarto? Ser pastor. Porque tú preparas toda la cosa y ¿qué hace la gente? No viene, le vale. ¿Qué? Si no puedo, ¿y qué? Y sacan cualquier excusa, ¿no? Entonces, hermanos, al punto que vamos aquí es esto, que la iglesia debe discernir, porque a veces no sabes que el pastor en la semana pasó soledad, y eso a veces influye en su mensaje, porque a lo mejor hizo el mensaje llorando, porque tenía un pesar y tenía que, ese es su trabajo, y aquí no importa, o sea, aquí Dios no dice, ay no, mijito, porque estás llorando, no estudies. No, mijito, o sea, mañana tienes servicio, pasado mañana tienes servicio, aquí te pones a estudiar. A Dios no le importa si te sientes, ay, pues acongojado, sí, ya tendrás tiempo para llorar. Pero imagínate, él está haciendo un estudio llorando, eso a veces influye en lo que él está haciendo, en su discernimiento. Ahora imagínate un pastor que a lo mejor tiene resentimiento, porque puede ser, tiene resentimiento contra alguien. ¿Cómo puede ser su mensaje de ese pastor? Tirándole, ¿no? O sea, de que, pues voy a sacar este mensaje y todo se lo tira a la persona con la que está resentido. Entonces, si tú tienes un discernimiento, ¿qué vas a discernir? Que ese mensaje se lo dedica a alguien que no está hablando de la Biblia, está hablando de algo personal. Tienes que entender esa parte. Pero a mí me ha tocado ovejitas, que le digo, ¿cómo estuvo el mensaje de tu pastor? Y yo entendí que se lo dedicó a alguien. No, estuvo poderoso, no, apegadísimo a la Biblia. Te falta discernimiento. Esa es parte de la madurez, hermanos, es parte. Sigue diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Creo que esto ya lo tocamos en varias sesiones pasadas, ¿no? Que el tribunal de Cristo, que no es para salvación, sino es para ¿qué? Para que recibamos recompensas. Pero recordemos que en ese tribunal, hermanos, no solamente serán juzgadas las obras, sino también las intenciones. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros,
para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí lo que está enseñando es algo muy serio porque menciona nombres. Aquí menciona nombres, ¿sí? En ejemplos en mí y en Apolos. Y está enfatizando que Pablo no está juzgando lo que están entendiendo y obedeciendo. O sea, no está diciendo que Apolos esté mal. No está diciendo eso. Sino que Pablo, ¿qué está diciendo? Aquí la palabra envanecerse significa hacerse orgulloso. Y una de las cosas de alguien que está envanecido es que empieza a competir. O sea, si tenemos ese pensamiento, quítatelo. Aquí no compites con tu hermano. No. Te voy a decir con quién compites. Con tu carne. Porque la carne dicen, ay no, cuando yo lo doy, cuando yo doy la clase, cuando yo canto, cuando yo predico, no hombre, todos se entienden. No, pero cuando predica tal pastor, no, todos salen con cara de yo no sé. Ten cuidado, no te envanezcas. Ese es un peligro, hermanos. Es un peligro. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros somos solamente somos unos voceros. Lo que ustedes tienen que juzgar no es la persona, el mensaje. Pero así pasa con muchas ovejitas también. ¿Dónde te congregas? No, pues en fulana iglesia. Ah, como esa iglesia tiene 2000 personas, no hombre, somos la cumbre, somos la madre de todas las iglesias. No, cálmate. ¿Sabes que es más peligroso ser una iglesia grande que una iglesia chica? Porque en una iglesia chica, por decir aquí, pues yo los veo a todos y vamos a ponerlo así, personalmente los puedo atender a todos, pero atiende 2000. O sea, si yo te dijera, imaginemos que somos 2000 y tú quieres una cita conmigo, ¿cuánto tiempo crees que tardará? Que te diga el asistente, no, pues tiene cupo hasta dentro de 3 meses. ¿Quieres? Aquí en 3 meses, aquí tengo un día que te puede atender. ¿Te das cuenta? Pero hay mucha gente que cree que tiene un mejor pastor porque tiene una mega iglesia. No, eso no tiene nada que ver, porque el que añade a la iglesia es Dios. Pero ¿qué pasaba? Los corintios estaban dividiendo entre Pablo y Apolos. Entonces unos se creían más que otros. ¿Por qué? Porque no, a mí me enseñó Apolos. No, ya pues, ¿quién es Apolos? O sea, sábete que yo soy Juan Camaney porque mi pastor es fulano. Y el otro no, pero mi pastor es sutano y adivina qué, mi pastor le enseñó al tuyo. Entonces yo soy más que tú porque el mío le enseñó al tuyo. Ese es de una mente puramente que terrenal. Lo voy a leer en lenguaje actual este verso. He hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Pues ahí se entiende mejor. El peligro de envanecerse o inflarse, hermanos, es ir más allá de las reglas establecidas. Quien se envanece, hermanos, quien se envanece, se infla o se jacta de sí mismo.
y piensan que todo es válido. Eso es envanecimiento, hermanos. Sigue diciendo, versículo 7, 1 Corintios 4, 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lenguaje actual. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? A ver, aquí es el punto este. A ver, ¿solamente aquí está la verdad? No. Eso sería ser una secta. Decir, es que solamente aquí nosotros predicamos la verdad. No. Porque hay iglesias que de verdad, otras iglesias hermanas, que también aman a Jesús y que también aman la palabra y también buscan de Jesús. ¿Sí? ¿Y quién es la verdad? Una persona, no es un dicho. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces, nadie habría llegado a conocer a Dios si Él no se hubiese revelado, hermanos. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie buscaba a Dios, así lo dice Romanos 3, ¿no? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos a una se hicieron inútiles, todos se desviaron. No hay, hermanos. Así cuando alguien te diga, es que yo vengo a la iglesia buscando a Dios, no es cierto. Mucha gente que dice eso, que llega a una iglesia y dice, yo vengo buscando a Dios, es porque tienen un problema de autosatisfacción, pero no saben cómo quitarlo, no saben, y piensan que lo van a quitar viniendo a una iglesia. Eso es tu esfuerzo personal. No se dan cuenta de que ellos son pecadores. Eso es lo que nunca se les viene a la mente. Nunca se les viene a la mente eso. O sea, siempre ellos piensan que ellos son bien buenos, por eso están buscando a Dios, por eso ellos pues sí reconocen que hicieron algo malo, pero por eso están buscando que Dios les ayude, les diga qué hacer. Nunca se dan cuenta que tienen esa parte porque ellos han pecado contra Dios. Cuando pensamos en lo que hemos hecho nosotros y en lo que ha hecho Dios por nosotros, no hay lugar para el orgullo, hermanos, sino solo para la agradecida humildad. Los corintios pensaban que ellos eran mejores que otros. Hermanos, es muy fácil sentirnos atraídos por un líder espiritual. Cuando alguien nos ayuda, es natural que le brindemos lealtad. Pero Pablo advierte que tengamos cuidado del orgullo que puede originar división en la iglesia. Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí Pablo está ironizando, está utilizando la ironía con ellos. Traducción viviente. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. El lenguaje actual lo dice de una manera mejor. Ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. ¿Sabes dónde se ve esta parte, hermanos? Cuando hay una congregación que dicen, yo puedo solucionar mis problemas. ¿Ha tocado congregaciones donde los
Los pastores de esa congregación son incompetentes, es decir, ya no les alcanza la experiencia o el conocimiento que tienen, y a lo mejor requieren de una autoridad afuera que vea el problema desde afuera para aconsejarlos. Y cuando dicen ellos, no, yo no voy a llamar a nadie de afuera, nosotros podemos solucionar nuestros problemas, se sienten ricos. Actúan como reyes porque no necesitan de nadie. Ese es orgullo total, hermano. Es como cuando el cristiano dice, no te metas en mi vida, yo sé cómo vivirla. ¿Te sientes rico? Te crees rey de tu vida, ¿no? Y ya estás reinando, porque no necesitas de nadie. Los corintios en su orgullo habían olvidado quién Dios había ocupado para ellos alimentarlos. Los corintios se habían vuelto arrogantes. Primeramente, pensando que lo que sabían era por ellos, y segundo, que no necesitaban ya que nadie les enseñara. Mira nada más. Por eso, hermanos, pues tenemos autoridad, ¿no? O sea, yo no dudo de tu capacidad tuya, o sea, tú tienes un conocimiento que Dios te ha dado y lo utilizas para solucionar problemas, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor estás tan turbado que no piensas con claridad? Vas a la autoridad. No a que te diga qué hacer, sino a que un poco te ayude a aclarar qué vas a hacer. Y eso también pasa conmigo. Hay veces que pues, yo no veo con claridad y voy a la autoridad y le digo, oye, tengo tal problema, tal situación, yo he pensado hacer esto. ¿Tú cómo ves? ¿Estoy en lo correcto? Ya la autoridad te dice, no, si estás en lo correcto. No, estás pensando mal, así no son las cosas. ¿Por qué? Porque aún aquí ricos no se refiere a dinero, hermanos, se refiere a ricos espiritualmente, o sea que ya pensaban que todos lo sabían. El orgulloso, hermanos, piensa eso. Piensa que ya todo lo sabe y que él ya no necesita. No, yo estudio en mi casa. Yo no dudo que estudies en tu casa. Está bien. Yo no dudo que estudies en tu casa. Pero no dice el Proverbio 53 que dos cabezas piensan mejor que una. Una cosa es ver el problema por dentro y otra cosa es ver el problema por fuera. ¿No? No es lo mismo torear los toros que verlos de lejos, ¿verdad? No es lo mismo. El que ve de lejos te ve los errores. El cómo te paras, el cómo estás esperando al toro, ¿verdad? Y el de adentro, pues, ve otras cosas. Pero ¿qué pasa con el orgulloso? Él piensa que no necesita de nadie. Ya es rico y está reinando. Aquí la palabra saciados, hermanos, dice, ya estáis saciados. Significa en el griego, hermanos, hinchar algo, estar atiborrado. Fíjate, ya no tenían esto. Anota estos dos versos, Mateo 5:6 y Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Mateo 5:3 y Mateo 5:6. Eso es lo que ya los corintios ya no tenían hambre y sed de justicia. Ya se sentían como Juan Camaney. Ya todo me lo sé. No, ya. No, yo no soy pastor porque no quiero. Cuatro 9. Porque según pienso, dice Pablo,
Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Lenguaje actual. Pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles. Aquí nos enseña Pablo de cómo él está viendo lo que está padeciendo. Y él, según piensa, habla de que él está viviendo porque está siendo fuertemente vituperado. Y Pablo no le está reprochando a Dios, sino que entiende claramente que es la voluntad de Dios. Pero primero les reprocha que ellos se sentían muy ricos, pero él se pone de ejemplo y a los apóstoles para que vieran cómo Dios los tenía. Hermanos, el punto es este, a lo que Pablo iba. No quiere decir que alguien que sea un verdadero ministro tiene que ser pobre. No está diciendo eso Pablo. A lo que está diciendo es que, ¿por qué Dios, cuál era la forma de ver que Dios daba revelación a sus apóstoles? Por el sufrimiento que tenían. Hermanos, te voy a decir algo, el conocimiento de Dios tiene un precio. O sea, no es nada más conozco y ya, no. Si tú quieres conocer más de Dios, ¿sabes qué quieres? Trato de Dios. ¿Por qué crees que los que se meten a servir empiezan a como que a sentir el trato de Dios? Porque Dios les quiere dar más, pero requieren ser tratados. Por eso muchos no acaban el instituto. ¿Por qué? Porque empiezan el instituto bien con todas las ganas y empieza Dios a tratar sus vidas. ¿Para qué? Para que entiendan más. Y como no quieren ese trato, ¿qué hacen? Me voy. Entonces, ¿Dios trataba a sus apóstoles también? Sí, los trataba. Hoy los apóstoles quieren reconocimiento, cuando los primeros apóstoles sufrieron persecución, agravio y además menosprecio. Aquí la palabra espectáculo, dice, somos el espectáculo, habla de alguien, hermano, o la idea es, cuando llegaba un general levantando las manos en victoria, diciendo, no, pues conquistamos a nuestros enemigos, y toda la gente, viva, 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 viva. Entonces iba pasando el general, después pasaba el ejército atrás de él, todos los vencedores, los ganadores, saludando a toda la plebe, y hasta atrás venían los esclavos, desnudos. Y eran como que espectáculo. A eso se refiere Pablo. Termino 4:10 porque ya se me acabó el tiempo. 4:10 de Corintios. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Otra vez, aquí ironiza Pablo. Está ironizando con el pensamiento que Dios tiene. Ustedes son ricos, ¿no? Bueno, entonces, según ustedes que ya son ricos, nosotros somos ¿qué? Insensatos. Aquí la palabra insensatos viene de la palabra griega moros, que significa alguien aburrido. Alguien que es un ignorante. Y hermanos, cuando hay alguien orgulloso, sí piensan eso. Sí piensan eso. Es más, hermanos, la gente del mundo piensa que porque somos cristianos, somos eso, ¿no? Somos ignorantes. No, es cristiano, ahorita te lo vas a, ¿cómo se llama?
te lo vas a marear, ¿no? Marear significa, le vas a vender esta vasija rota, porque él no sabe, ¿no? Y tú dices, no, pues soy manso, pero no menso. O sea, sí, también estudié y también sé de mi negocio, ¿no? O sea, no sé lo que tú tengas, vendes leche, vendes lo que sea, pero de tu negocio sí lo sabes, ¿no? Y sí soy cristiano y soy manso, pero no menso, o sea, sí le sé a mi negocio y sé lo que tú estás haciendo. O sea, sí soy cristiano, pero no soy menso. Pero mucha gente sí piensa eso, ¿verdad? Que somos, ¿qué? Insensatos. Dice, más vosotros, ¿qué? Prudentes. O sea, como ya se sentían ricos en Cristo, ¿qué? Pues pensaban que hasta los mismos apóstoles eran tontos. Aquí la palabra prudente significa alguien sagaz, alguien inteligente, alguien cuerdo. Y hermanos, yo he escuchado eso. Yo he escuchado gente cristiana que apenas se leyó un librito de la biblioteca y se cree la gran maravilla. Se cree el gran teólogo. Bueno, y creen que el pastor que los pastorea es el insensato, ignorante. Los corintios pensaban que porque conocían algunas verdades bíblicas se creían más que el apóstol. Es como el niño de 8 años, ¿no? Que se cree más que tú. Híjole. A ver, niño, ubícate. Te faltan muchas cosas por conocer y por entender. Lo poco que sabes es comparado a la nada. En lugar de volverse a Cristo para encontrar en Él la sabiduría, confiaban en su propio entendimiento, que era defectuoso. Y Pablo usaba la ironía para hacerles ver su arrogancia. Ustedes se creen prudentes, ¿no? Nosotros somos insensatos. Bueno, está bien. Yo sí soy tonto, pero ustedes son bien inteligentes. Pero está ironizando, ¿eh? Está ironizando. Y eso pasa hasta con los jóvenes, ¿no? No, es que tú no viviste lo que yo. No, papá, tú viviste en los tiempos ya de los 80s, tú ni conocías los celulares, ¿no? Te están diciendo, yo soy inteligente. ¿Tú qué eres? Insensato. Tú eres ignorante. Yo sí lo conozco. Hay un típico Corinto, ¿no? Versículo, seguimos ahí. Sigue ironizando Pablo. Nosotros somos débiles o nosotros débiles. Aquí la palabra débil significa alguien sin fuerza, alguien enfermo. Mas vosotros sois fuertes. Aquí fuerte significa alguien vigoroso, alguien poderoso. Ustedes dicen, ustedes son honorables, mas nosotros despreciados. Aquí honorable significa alguien que es noble, o sea, de sangre noble, ¿no? Que casi desciende de los reyes. Alguien glorioso. Y despreciado significa alguien que no tiene decoro, alguien que no es digno de ser alabado. Hermanos, alguien que pretende ser fuerte sin Cristo no se da cuenta que es demasiado débil. Lo que dice un dicho, ¿verdad? El orgullo te hará sentir fuerte, pero no serás feliz. El orgullo, hermanos, por un momento te hace sentir fuerte, que tú no necesitas a nadie, que tú puedes con cualquier dificultad, con cualquier problema, sí, pero no eres feliz. Porque detrás del orgullo, hermanos, ¿sabes qué viene? Soledad. Cuando nosotros nos sintamos completos y exaltados, vamos a pasar vergüenza, hermanos. Porque Dios a los soberbios los resiste. Debemos siempre ser humildes.
que lo que tenemos, somos y sabemos es por la gracia de Dios. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Entonces termino con esto. ¿Por qué se sentían honorables los corintios? ¿Por qué se sentían honorables? Porque ellos tenían filosofía y Pablo no la tenía. Por eso se sentían más que Pablo. Aquí el punto, hermanos, es este punto aquí es tengamos cuidado con nuestro yo. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Porque básicamente el yo es el que nos engaña. Esa frase de a mí nunca me va a pasar viene del yo. Pensando que tenemos el suficiente conocimiento para evitar algo que es inevitable. Otro pensamiento con el cual tenemos que lidiar es yo puedo. Tienes que entender esto, sin Dios y sin Jesús y separados de mí, nada, pero eso tu carne no lo acepta. Mi carne no lo acepta. ¿Cómo no? Pues yo tengo 20, 25, 30, 35 años. ¿Qué no puedo hacer? Tengo salud, tengo fuerzas. ¿Quién me lo impide? Separados de mí, nada podéis hacer. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Tenían conocimiento, pero lo que va a ser el conocimiento terrenal, ¿sabes qué es? Inflarte. Entonces, ¿es bueno que estudiemos? ¿Es bueno que leamos de otros autores? Sí. Pero como se lo dije a alguien, cuando tú lees un comentario no es para pensar como él. Un comentario es para que te ayude a ver el panorama más firmemente. No es para que pienses como él, porque él no tiene la verdad absoluta. Debemos pensar como Cristo, eso sí, como Cristo sí. Pero un comentarista, bueno, él, como te lo dije, te lo repito, tú no sabes si ese comentarista cuando estaba estudiando la Biblia, qué problema tenía, si tenía un pesar, si tenía una soledad, no lo sabemos cuando él escribió eso, y eso a lo mejor puede haber influido en eso, porque es humano, pero la palabra es sin error, debemos pensar como la palabra. Un comentarista, pues bueno, nos ayuda, yo no lo menosprecio, hay comentaristas muy buenos, pero eso es lo que Dios le dio a él, pero no es para que piense como él, es para que piense como Cristo. Amén. Si a veces la sabiduría del hombre es buena, pero si no la sabemos tratar, nos va a hacer caer en la arrogancia. Aquí le dejamos 1 Corintios 4:10. Ok.